sueño en la mente, que no enjuicien a mis hijos por buscar su libertad. Vivo en la tierra de valientes que a pesar del sufrimiento luchan por su libertad. Vamos, rompamos las ataduras, el amor es más que el odio, que siempre triunfa la verdad. Vamos, deja atrás la noche oscura, y al igual que me gobierna, vamos por la libertad. Somos la tierra del huehuense, la fe está en nuestra gente y queremos vivir en paz. Somos un fuego incandescente con sangre de valientes que luchan por la libertad. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en este programa directo, otro de los espacios informativos de Radio Darío, en el cual abordamos temas del contexto nacional y también temas sociales. Hoy nos acompaña la socióloga Elvira Cuadra. Cuadra es parte del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica y están produciendo un informe que se llama Perspectivas, en el que están abordando diferentes temáticas. Y una de estas temáticas es acerca de la unidad como una quimera inalcanzable. Buenas tardes, Elvira, gracias por acompañarnos. Gracias, Katia, y siempre por invitarnos al programa. Con mucho gusto venimos para conversar sobre estos temas que interesan a toda la ciudadanía. Hablar de unidad de fuerzas opositoras y fuerzas además democráticas en Nicaragua parecía como un tema olvidado, sobre todo pues por la gran cantidad de presos políticos que son precisamente provenientes de estas fuerzas. Retomar este tema y por qué es tan importante seguir hablando de unidad de estas fuerzas en Nicaragua, Elvira. El tema de la unidad es un asunto que está planteado en la agenda pública de Nicaragua, incluso desde antes de 2018. Ya se hablaba de esto, se hablaba de las dificultades de los diferentes actores de la oposición para converger, para hacerse y para construir, digamos, una coalición, una alianza, un ente amplio de oposición democrática. Se decía que eso tenía que ver con la fragmentación y la debilidad de todas las fuerzas políticas y se daban diferentes razones, ¿verdad? Entre ellas, una de las más importantes, el tema de la falta de voluntad real y de ciertos grupos o de ciertas personas que estaban vinculados con la oposición. La verdad es que la unidad ha aparecido con mucho fuerza desde 2018 para acá y se ha convertido en lo llamo una especie de mito de la política nicaragüense, porque se cree que esta puede ser la solución o la llave mágica para destrabar la crisis sociopolítica que hay en el país, y eso es relativamente cierto, ¿verdad? En una parte es verdad, en otra no es verdad. En segundo lugar, efectivamente, eso tiene que ver también con la voluntad política de las fuerzas opositoras que están involucradas. Hay fuerzas de oposición que son democráticas o que tienen una tendencia más democrática y otras que tienen una tendencia no tan democrática. Entonces, evidentemente, las que tienen mayor potencialidad o mayores posibilidades de construir, digamos, esa coalición o ese frente amplio, esa lista, con aquellas fuerzas de oposición que tienen el apellido democrático, ¿verdad? Pero no son las únicas.
Lo otro es que pues la ciudadanía tiene esa demanda planteada desde hace tiempo, particularmente del 2018 para acá, y ha transitado por varios momentos de desencanto, desilusión, al ver que esa ansiada unidad, ¿verdad? Al menos en la forma en que se la piensa, no ha podido resultar todavía. Una verdadera unidad, haber alcanzado una verdadera unidad, habría evitado el encarcelamiento de muchos de estos líderes que se encuentran ahora, pues se han convertido en presos políticos y quienes ya en algunos casos tienen hasta un año de estar, han cumplido más de 365 días de estar en prisión. ¿Cómo habría podido abonar una verdadera unidad para que esta situación no se prolongara de esta manera? De acuerdo al tipo de control, digamos, el escenario político que Ortega ha tenido, particularmente del 2020 para acá, es muy probable que lo que estamos viendo ahora no hubiese cambiado. Es decir, de todas maneras los hubieran encarcelado y de todas maneras los hubieran sometido a las torturas y a los tratos crueles a los que han estado expuestos durante todo este tiempo. Yo honestamente no creo que una unidad hubiese cambiado las cosas significativamente en relación con este punto, porque la razón principal por la cual Ortega se decidió a escalar los niveles de violencia estatal fue precisamente porque cualquiera de ellos, ya no digamos en una alianza amplia, se convertían en una amenaza a su proyecto de continuidad personal poder. ¿Cuáles son en este momento los factores que se pueden expresar o que desde este informe de perspectiva se visibilizan y que influyen en la unidad de estas fuerzas democráticas que podría pues ser parte relevante en resolver la crisis política que como país estamos enfrentando? Como decía, uno de los más importantes tiene que ver con la voluntad de las diferentes fuerzas políticas que están en camino de esa unidad, pero luego también hay otros factores. Uno de los más importantes desde mi punto de vista tiene que ver con las características de los actores de oposición. Hay algunos que son actores tradicionales que existían desde antes de 2018, como por ejemplo partidos políticos que ahora están en la ilegalidad porque les cancelaron las personerías jurídicas y que tienen una concepción de lo que deben de ser esas alianzas, de lo que debe ser esa unidad, para qué debe servir, etcétera. Luego están organizaciones y movimientos sociales que también existían de antes de 2018 y que tienen un papel, digamos, protagónico, papel significativo que cumplir. Y luego están los actores emergentes de 2018, que son agrupaciones, organizaciones bastante más jóvenes, en algunos casos integrados por personas que antes del estallido social no tenían ninguna relación con la política y no tenían ninguna participación y ahora están completamente de lleno. Entonces, lograr un punto de convergencia donde coincidan estos tres tipos de actores diferentes no es un proceso liso, no es un proceso llano, tiene que ver o está cruzado por una gran cantidad de tensiones y de conflictos. Eso sucede o ha sucedido prácticamente en cualquier experiencia similar que se ha querido en el resto del mundo e incluso en la misma historia reciente de Nicaragua. Yo siempre pongo el ejemplo de la Unión Nacional Opositora, la UNO, donde todos los integrantes eran bastante parecidos porque todos eran partidos políticos, no eran actores diferentes como los que tenemos
habían sí diversos matices ideológicos muy amplios que iban desde conservadores hasta comunistas, ¿verdad? Por mencionar dos de los extremos, pasando por una variedad grande. Los conflictos para constituirse como Unión Nacional Opositora fueron bien fuertes, y los conflictos para poder decidir una fórmula presidencial de consenso, que fue doña Violeta Barrios y Virgilio Godoy, también fueron bastante fuertes. Luego la UNO se desintegró unos cuantos meses después, las elecciones de 1990. Entonces, por eso digo que el tema de la unidad se ha convertido en un mito bastante relativo. Y pues ya para cerrar este comentario, un tercer elemento es que con que la escalada de represión de 2021 fue hecha a propósito para golpear al movimiento cívico, para descabezarlo de su liderazgo y para provocar que queda disperso, fragmentado, como en efecto todavía está en ese momento. Entonces, volver a fortalecer a ese movimiento cívico, volver a juntar a diferentes actores, es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, requiere un poquito de tiempo. Sé que hay diferentes iniciativas caminando en esta dirección y bueno, es previsible que en el futuro cercano, entonces una convergencia, una concertación de fuerzas democráticas en Nicaragua. De modo que el Centro de Estudios Transdisciplinarios lo ve posible a pesar de los encarcelamientos, a pesar del exilio y a pesar de la represión. Sí, nosotros lo vemos como factible porque es parte del proceso político. Y además, en términos de los liderazgos, en los diferentes momentos o etapas de represión que ha empujado Ortega desde 2018 para acá, cada vez que ha descabezado al liderazgo del movimiento, surge un nuevo liderazgo, ¿verdad? Y se hace cargo de las organizaciones, pero también de las acciones cívicas. Entonces, eso mismo está sucediendo ahora con el descabezamiento de 2021. Entonces, sí, para nosotros es una cuestión de tiempo. ¿Llamaría esto a un tipo de activismo por parte de la misma población, ya sea desde donde se encuentren desde el país o se encuentren desde fuera? Las posibilidades de acción cívica, de resistencia, pues evidentemente en la medida en que van fortaleciéndose iniciativas unitarias, pues obviamente también van alcanzando vuelo, pero depende también de las condiciones que tienen los ciudadanos o las personas de expresar su pensamiento o sus ideas políticas, ¿verdad? Ya sean estas de descontento o de insatisfacción. Eso pues todavía requiere su tiempo, sobre todo porque lo que Ortega ha hecho durante los últimos meses es lo que llamamos la institucionalización de un Estado policial, precisamente para contener las expresiones de descontento de la población en Nicaragua. Eso funciona durante un tiempo, pero no funciona eternamente, ¿verdad? Y hay pequeños actos de resistencia que la ciudadanía hace todos los días en diferentes lugares del país, porque es la alternativa que tiene en este momento. ¿El Centro de Estudios Transdisciplinarios va a continuar con la publicación de estos informes perspectiva y qué tipo de temáticas están abordando? Bueno, el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica es un centro de investigación y análisis. Tenemos esta publicación que sale regularmente todos los meses. El boletín se llama Perspectiva y tiene como dos partes. Una que está enfocada en un análisis de la situación en Nicaragua, de temas relevantes para el país,
y un pequeño apartado que está dedicado a Centroamérica, porque hay que tomar en cuenta que lo que ocurre en Nicaragua tiene relación con lo que está sucediendo en el resto de la región y viceversa, ¿verdad? Lo que ocurre en otros países también de alguna manera afecta también a Nicaragua. Entonces, siempre hay que tener esa como referencia y además vamos a estar produciendo otro tipo de contenidos como análisis especiales sobre temas de interés centroamericano, por ejemplo, el tema de las migraciones, el tema de la libertad de expresión y otros similares. No quiero desaprovechar su paso por este programa directo al punto para conocer alguna opinión breve acerca de lo que fue la conmemoración del 19 de julio en Nicaragua. Bueno, el 19 de julio es una fecha icónica en la historia de Nicaragua, ¿verdad? Marcada por un estigma que se ha construido alrededor de, digamos, la corriente política que la encabezó, que es el sandinismo y todo lo que ha sucedido, sobre todo en las últimas décadas, pero trasciende realmente a ese hecho particular. Desafortunadamente, y sobre todo desde 2018 para acá, la conmemoración de esa fecha, de esa efeméride, pues se ha ido vaciando cada vez más de contenido y sobre todo porque en este momento el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentra en un proceso franco de erosión de su apoyo. Entonces, por eso vemos cómo esas celebraciones se han convertido en actos de pequeños grupos, ¿verdad? De grupos muy seleccionados porque ya no tienen capacidad de movilización ni de convocatoria de parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Elvira Cuadra, por sus puntos de vista expuestos aquí en directo al punto a través de Radio Darío y por supuesto por cada uno de sus comentarios en medio de toda esta temática. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así finalizamos esta edición de Directo al Punto. Nos acompañó la socióloga Elvira Cuadra. Estuvo con ustedes Katia Reyes. Recuerde compartir este contenido, comentarlo y por supuesto también proponer temas en caso de que usted tenga algún tema para proponernos y que podamos abordar desde esta plataforma informativa. Que estén bien.